Porque vos sos estudiante. Porque vos lo necesitas. Porque yo lo necesito. Por una facultad unida y organizada. Voz estudiantil renovada. Bien, entonces es un gusto compartir con ustedes lo que es la unidad 1 del curso de Socioeconomía General. Vamos a hacerlo en forma sucinta, esperamos que sirva de apoyo, aunque lo que yo les digo a los compañeros que han estado en mis salones, siempre es importante primero la lectura. Este apoyo les va a servir si efectivamente han leído, si no va a generar muchas más dudas que aclarar aspectos. Nuestro curso de Socioeconomía General básicamente es una introducción realmente al materialismo histórico. Y aquí es importante desde un principio que veamos, aclaremos quiénes son los grandes teóricos de materialismo histórico, los iniciadores, porque evidentemente después hay muchos más cientistas sociales que van a aportar al materialismo histórico, pero quienes fundaron, quienes dieron todas las bases teóricas de materialismo histórico, Carlos Marx, Federico Engels, e inmediatamente posterior a ellos Lenin. De hecho, son los autores que vemos en nuestro curso, o los más importantes. Otro aspecto muy importante que me parece pertinente en esta parte que iniciamos el curso es aclararnos filosóficamente el origen del materialismo histórico, porque eso crea de alguna manera en un primer momento una confusión. La filosofía como tal, que yo insisto, todos los que estudiamos cualquier ciencia social aquí en la facultad deberíamos tener bases fundamentales de filosofía, no ser grandes filósofos, pero sí bases. En todo caso, en función de nuestro curso, la ciencia social y la filosofía resuelve desde un primer momento un gran dilema. ¿Qué es primero? Si la materia o lo que aglutinamos, lo que decimos en conciencia, que aquí lo del concepto conciencia abarca varios elementos, las ideas, las concepciones, las creencias, valores éticos, valores morales, el conocimiento en sí mismo. En cambio, materia, espero yo que no tengamos problema en concebirlo, es de alguna manera todo aquello que ocupa un espacio, en forma muy simple, todo lo que tocamos, podemos ver la materia. Pero eso que es primero a nivel filosófico no tiene un orden ordinal de qué es primero, sino qué determina a qué. De tal suerte que desde que surge la filosofía van a existir dos grandes corrientes filosóficas. Los que optan porque la materia es primero, pues van a ser la corriente filosófica materialista. Y los que asumen que el conocimiento, que la idea, que los valores es primero, va a ser la corriente filosófica idealista, que va a tener muchas ramas, por cierto. Pero entonces lo que es primero, la implicación que tiene es, si asumimos que la materia es primero, es de que determina todo lo que se manifiesta a nivel de conciencia, y viceversa. Si se asume que la conciencia es primero, implica que la conciencia determina a la materia. Un gran filósofo de hace ya 4 siglos en Inglaterra, que era idealista, una de sus grandes frases célebres decía: yo pienso, luego existo. Un filósofo idealista. Entonces, nuestro curso, que es una introducción a materialismo histórico, el nombre lo indica, de cuál es su opción filosófica, cuál es el principio que asume como el que condiciona a quién, y evidentemente asume la filosofía materialista, la concepción materialista de la historia. Eso es importante que lo tengamos claro desde un primer momento. Luego, ya lo que nos interesa en función del curso, ¿qué es entonces el materialismo histórico?
En su compendio, tienen ustedes para estudiar, van a encontrar básicamente 2 o 3 definiciones. Y igual recomiendo que lean en internet de sobra, van a encontrar muchos textos ahí para poder nutrirse. Pero en todo caso, lo que nos interesa en un primer momento es de que el materialismo histórico como tal, el materialismo histórico es la ciencia que estudia las leyes más generales del desarrollo social en su totalidad. Esto es importante tenerlo claro desde un primer momento. El materialismo histórico no va a estudiar momentos históricos específicos de determinada cultura, de determinada área geográfica, no, estudia las leyes más generales del desarrollo, entendiendo por desarrollo social ese cambio constante que ha tenido la sociedad desde las épocas más primitivas a los momentos actuales que vivimos. A eso nos referimos cuando hablamos de desarrollo, porque la sociedad, como en su momento lo vamos a reiterar, gracias al método que asume el materialismo histórico, el método dialéctico, lo asume en constante cambio, en constante desarrollo. No es estático, como de alguna manera a veces nos lo hacen ver el estatus ideológico, económico vigente. Nos hace asumir que siempre ha sido así o que siempre será así. El materialismo histórico nos plantea que ha cambiado, que las cosas están en constante cambio y la sociedad por consiguiente. Luego, otro aspecto importante del curso como tal es cuál es el objeto de estudio, que de alguna manera está dicho en esta definición, cuál es el objeto de estudio del materialismo histórico. Entonces, el objeto de estudio, toda ciencia tiene un objeto de estudio. En el caso del materialismo histórico, evidentemente es la sociedad. La sociedad, pero como lo decíamos, en movimiento. En movimiento, es decir, en función de cambio. Esto es lo que el objeto de estudio del materialismo histórico. De un cambio que precisamente se da en función de las contradicciones. El motor. El materialismo histórico lo que nos dice, lo que Marx y Engels nos plantean y nos demuestran, es que la sociedad históricamente se ha desarrollado, ha ido cambiando en base a contradicciones. Una de las leyes de la dialéctica, la negación de la negación, la unidad y lucha de contrarios. Vemos en su momento, me gusta el ejemplo siempre, porque me parece muy concreto, de cómo en la Revolución Francesa se une la naciente burguesía con el naciente proletariado, se unen, se da un momento histórico ahí de unirse. Muy breve, pero se une, se da una unidad y lucha de contrarios en función de quitar totalmente al modo de producción anticuado, a una clase social ya no vigente, pero solamente triunfa esa revolución y retoma otra clase poderosa, la burguesía, que obviamente no era el interés de la naciente clase obrera, o por lo menos no lo tenía en mente, pero se da en función de esas contradicciones que son el motor de desarrollo de la sociedad. Entonces, el objeto de estudio del materialismo histórico es ese análisis de la sociedad en toda su integridad, no una parte específica, no una parte particular. Luego, inmediatamente que surge el materialismo histórico, y que en otro momento lo vamos a entender en el contexto, diríamos, pero prácticamente cuando Marx y Engels plantean su teoría, todo su planteamiento teórico, el materialismo histórico, surge una corriente que niega las aseveraciones del materialismo histórico, los neocantianos, ¿verdad? Que como en su momento, igual lo vimos en clase con algunos compañeros, tiene su base en son seguidores de un gran filósofo francés, Emmanuel Kant, pero que hacen algunos agregados a sus planteamientos filosóficos, pero ellos básicamente surgen para negar el materialismo histórico. ¿Y cuál es su planteamiento?
Y lo interesante es que van a coincidir en buenas partes de su análisis. Marx y Engels no le van a negar que en buena medida tienen razón hasta determinado momento de su análisis, tratando de negar el materialismo histórico. Ellos dicen, las ciencias, como que hay dos grandes ramas en principio o en teoría, las ciencias naturales y las ciencias sociales. Los neocantianos dicen, en las ciencias naturales, para hacer ciencia, la materia prima son los fenómenos. Ahí estamos de acuerdo. En las ciencias naturales, los fenómenos se reiteran N veces. Se han reiterado desde siempre, ¿verdad? Los rayos, los terremotos, los huracanes, por hablar de algunos fenómenos naturales, pero igual a nivel de las leyes que descubre la física, son fenómenos que se repiten y entonces que en esencia son iguales, y a partir de que se repiten se puede generalizar, porque hay leyes, se descubren leyes. Generalizar. Y como se descubren leyes, aquí se puede hacer ciencia, según los neocantianos. En lo que se refiere en principio a lo que se puede asumir como ciencias sociales, los neocantianos dicen, los fenómenos en las ciencias sociales son singulares, son únicos, no se repiten. La Revolución Francesa no se vuelve a repetir, la Revolución Bolchevique, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, todo lo que implicó el Imperio Romano Antiguo, etcétera, etcétera, son fenómenos singulares, no se repiten. Como son singulares, no se puede generalizar. No se puede generalizar, indican los neokantianos. Y como no se puede generalizar, no es ciencia. Este es el planteamiento así muy, dicho en forma muy breve, el planteamiento neokantiano, tratando de negar el planteamiento del materialismo histórico de Marx y Engels. Hasta acá está de acuerdo, todo esto de acá está de acuerdo con lo que Marx y Engels le dicen, es cierto, todo este planteamiento hasta acá es cierto. Efectivamente, los fenómenos sociales son singulares, son muy particulares, ¿verdad? Pero Marx y Engels demuestran, y ya lo vimos en la definición de qué es el materialismo histórico, Marx y Engels demuestran, asumen de que si bien es cierto en los fenómenos sociales son muy singulares, precisamente siendo tan singulares, el materialismo histórico encuentra en ellos leyes generales para esos fenómenos muy singulares. Y es ahí la diferencia, porque él dice, no obstante la Primera Guerra Mundial ser muy diferente a la Segunda Guerra Mundial, muy diferente a nuestra revolución en Guatemala del 44, muy diferente a la guerra que los gringos han inventado en este siglo, etcétera, ¿qué tienen en común? Pues tienen en común leyes generales. Una de ellas, muy fundamental en el materialismo histórico, la ley de la lucha de clases. La guerra, en buena medida, han tenido como fundamento la lucha por la economía, por la repartición de recursos en pocas manos. Y entonces por eso, independientemente de que son fenómenos muy singulares, tiene aspectos en común, bastante generales, que es la esencia del materialismo histórico, el estudio de las leyes más generales. Entonces así es como Engels y Marx refutan el planteamiento de los neokantianos, que insisto, lo abordamos en el curso, parte del contenido, porque surgen inmediatamente cuando se hace el planteamiento del materialismo histórico para negarlo, porque la conclusión a la que los neokantianos llegan es de que si no se puede generalizar en las ciencias sociales, en última instancia no se puede hacer ciencia. Entonces las ciencias sociales no son tales. Solo se puede hacer ciencia a partir de fenómenos naturales. Solo las ciencias naturales para los neokantianos son ciencias en esencia, ¿verdad? Y bueno, aquí lo importante igual es de que entonces para los neokantianos, no Marx ni Engels, no hay que confundir eso, para los neokantianos en las ciencias naturales se puede utilizar el método generalizador.
y con las ciencias sociales un método distinto, el ideográfico, que básicamente es descripción en función de áreas geográficas. Ellos asumen si se puede hacer historias particulares en función de lo que fue pasando en las distintas culturas, distintos lugares geográficos. Básicamente hay otro, ya pasando a otro punto, para entender un poco, tratar de entender el cuerpo general del materialismo histórico, se plantean las correlaciones, que es, como el término lo indica, interrelacionar conceptos, que nos va a ayudar a entender la teoría del materialismo histórico. Entonces, una correlación muy importante es entre lo objetivo y subjetivo. Porque por otro lado, los que prácticamente nunca han estudiado materialismo histórico asumen de que el materialismo histórico es eso, en esencia materialista, y que niega la existencia de lo subjetivo. Eso no es cierto. Marx y Engels reconocen, materialismo histórico, reconocen lo subjetivo, es más, lo importante que es, pero está supeditado a lo objetivo. Esa es la correlación que hay que hacer. Lo objetivo determina a lo subjetivo. Lo subjetivo sí interrelaciona, se trata de incidir, pero no determina al objetivo. Aquí, ¿cuál es esta correlación? Pues el materialismo histórico reconoce que el ser humano, en otro momento del texto lo van a ver ustedes, de hecho se indica la forma más compleja de la materia es el ser humano, porque precisamente el ser humano está, aparte de que está ubicado en determinado lugar, tiene sentimientos, tiene pensamientos, tiene valores éticos, culturales, tiene todos esos elementos subjetivos que le hacen complejo. Bueno, pero ese ser humano actúa en determinado contexto histórico objetivo. Me gusta hablar igual del ejemplo de cómo entender, por ejemplo, en la cultura egipcia esclavista, cómo a nivel subjetivo el aspecto religioso, determinado por lo objetivo, interrelaciona y ayuda a mantener ese estatus. ¿Por qué encontramos esas riquezas en las tumbas de los faraones? Porque a nivel subjetivo la gente asumía religiosamente, dentro de su cosmovisión, creían en la reencarnación, y el faraón nacía faraón, vivía faraón, pero iba a reencarnarse como faraón de nuevo. El esclavo nacía esclavo, vivía esclavo, moría esclavo y se volvía a reencarnar como esclavo. Entonces esto subjetivo ayudaba a mantener el estatus. Totalmente lo objetivo determinaba esas condiciones, esas relaciones aquí con lo subjetivo. Otra correlación muy importante en materialismo histórico para tratarlo de entender es la correlación que ya vimos, pero que aquí de alguna manera lo profundizamos, entre lo común y lo singular. Hechos que son que pueden ser comunes, pero ¿qué es lo que tienen de singular? El punto es, no todos los hechos sociales en sí mismos ayudan a hacer ciencia, sino son esos hechos que son singulares. Porque evidentemente en la vida social hay hechos ya tan comunes que no vamos a decir que cualquier casamiento que se realiza hoy por hoy van a crear ciencia, son hechos comunes en la vida social. Pero sí van a haber hechos que van a ser singulares, que van a ayudarnos a entender o a darnos más conocimiento de qué es lo que está pasando en la sociedad o qué pasó en determinado momento histórico social. Es esa interrelación entre lo común y lo singular. Otra interrelación que va muy unida es entre el enfoque de clase, con el de objetividad, muy unida a la otra interrelación entre partidismo y la verdad de las ciencias y de la ciencia como tal. Aquí solamente tendríamos que recordar de que el materialismo histórico, Marx solamente reconocen a nivel de la historia dos clases sociales.
Y si bien es cierto, igual, casi siempre se equivocan los estudiantes cuando les preguntan quiénes fueron los que concibieron las clases sociales. No fue Marx y Engels, como lo vamos a ver en breve. Quienes hablaron de clases sociales en un primer momento fue David Ricardo, Adam Smith, los grandes teóricos de la economía política inglesa, pero ellos bajo otra concepción, lo vieron en el ámbito del consumo, no de la producción. Y en cambio Marx, retomando esa concepción, con Engels asumen que en la historia realmente son dos clases sociales. Las clases sociales están determinadas en función del lugar que ocupa la gente en la producción, de tal suerte que una clase social son propietarios de medios de producción y la otra clase social no es propietaria. Eso es lo que define la clase social. ¿Quién es propietaria y quién no es propietario de la clase social? Para hablar de esta correlación del enfoque de clase y la objetividad, porque aquí el punto es de que el conocimiento a nivel de esto saca a colación, nos regresa que una diferencia entre el conocimiento de las ciencias sociales y de las ciencias sociales está en función de esto, porque en las ciencias sociales no tiene interés de clase social. A nivel de conocimiento de ciencias naturales no está marcado en sí mismo por un enfoque de clase, por un interés de clase. En cambio, a nivel de conocimiento social va a estar marcado por interés de clase social. Cuando en Guatemala o en cualquier parte del mundo se hace análisis sobre la pobreza, X documento, cualquier documento que hable al respecto va a tener determinado interés de clase, aunque a veces se quiera negar. A veces por falta de ética o por ignorancia de las bases de las que se parte, ¿no? Pero es importante saber que el conocimiento social tiene enfoque de clase, tiene interés de clase. Y entonces, ¿cómo distinguir, cómo hacer esa cuestión? Porque si tiene interés de clase, ¿cómo se sabe si es subjetivo? ¿Cómo se sabe que es verdad? Aquí el punto esencial que ya vimos de alguna manera es de que si eso nos va a dar la clave en función de que el conocimiento que se esté generando nos lleva al cambio. Esto es la clave para indicarnos si es objetivo, si es verdad. Porque si el aparente conocimiento, lo que se está abordando, no lleva a un cambio, está en función de determinada clase social. Evidentemente, en el caso como el nuestro, la situación en que vivimos, el cambio debería estar en función de las clases más desposeídas, no en función de la clase que tiene el poder de un tiempo para acá. Y ya para ir concluyendo algunos de estos aspectos importantes, vamos y que siendo coherentes con la misma base epistemológica del materialismo histórico, ¿cuáles fueron las premisas que facilitaron precisamente el surgimiento del materialismo histórico? ¿Cuáles fueron esas condiciones? Y las condiciones que facilitaron eso son básicamente las teórico-ideológicas. Primero tenemos las históricas económicas. Tenemos también las teóricas ideológicas, básicamente, y para explicar muy brevemente estas premisas, porque aquí el punto es, si Marx y Engels hubiesen nacido 50 años antes, quizá 25, ya no digamos 100, 150 años antes, hubiese sido imposible que hubieran planteado la teoría del materialismo histórico. No estaban dadas las condiciones históricas concretas. Es gracias a todo ese bagaje del conocimiento al que se había llegado que dio la pauta que Marx y Engels pudieran plantear todo el materialismo histórico. Se estaba saliendo del feudalismo. A nivel económico es importante la revolución industrial en Inglaterra, eso dio la pauta a muchas cosas económicas sociales, ¿verdad? Son elementos importantes. Las premisas teóricas ideológicas, aquí es muy importante el aporte de la filosofía clásica, de la gran filosofía alemana, el gran aporte de Hegel.
con la dialéctica. Aunque Hegel en última instancia es un filósofo idealista, aporta la dialéctica. Y precisamente el materialismo histórico se convierte en ciencia por utilizar el método dialéctico.